Bien, vamos a continuar hablando o estudiando más bien esta dispensación que es la dispensación de la ley, de la cual hemos hablado ya en varias secciones anteriores, y voy a hacerle un recordatorio nada más de tres cosas que vimos en la sesión anterior para poder ya avanzar al contenido de hoy. Recuerda que vimos cuánto tiempo aproximadamente dura o abarca esta dispensación. Dijimos que abarcaba aproximadamente 1500 años. De allá desde Éxodo capítulo 19 hasta las palabras del Señor Jesucristo en la cruz diciendo consumado es. ¿Recuerda eso? Casi todo el contenido del Antiguo Testamento, a excepción del libro de Génesis, parte del libro de Éxodo, el libro de Job, no entran en la dispensación de la ley, porque se cree que Job fue contemporáneo de allá, de la época de los patriarcas, de Abraham, ¿verdad? De esa época por ahí. Pero la mayor parte del Antiguo Testamento y parte del Nuevo Testamento está en el marco de la administración de Dios bajo la ley. Eso es una dispensación, es la forma en la que Dios ha trabajado con el hombre. Dios establece reglas, Dios establece mandatos, Dios da nuevas revelaciones y Dios dice, estas son las reglas del juego, ¿verdad? Y así vamos a relacionarnos. Pues ese periodo es el que abarca la ley, eso lo vimos la vez anterior. También recuerda que le mencioné una frase para que usted recordara dónde comienza y dónde termina la ley. Dijimos que la ley comenzó en un monte y la ley terminó también en un monte. ¿En qué monte comenzó la ley? En el monte Sinaí, ahí el monte de Dios. ¿Y en qué monte finalizó o se completó? En el monte Calvario. Hay varios nombres para ese monte, el monte de la calavera, pero monte Calvario también es un nombre para referirse a ese lugar donde el Señor fue crucificado. Hablamos también de la relación nuestra como creyentes para con la ley. Dijimos, más bien la Biblia enseña que el creyente gentil nunca ha estado bajo la ley y que el creyente judío o aquel judío que se convierte, cree en el Señor, pues también ya no está bajo la ley. Nosotros estamos obligados a cumplir todos los retos de la ley, todos los ritos de la ley, pero sí la parte moral, los principios que Dios ha enseñado siguen vigentes. Y recuerdan, ¿bajo qué ley está el creyente? ¿Bajo la ley de quién? La ley de Cristo. La ley de Cristo, que es muchísimo más exigente que la ley de Moisés, porque la ley de Moisés se enfocaba en qué parte del ser humano, en las cosas externas, en las cosas superficiales, pero la ley de Cristo no solo miraba lo externo, sino que también hacia dónde iba, o hacia dónde va la ley de Cristo, hacia el corazón, ¿verdad? Hacia las intenciones. Fíjense que es curioso que nosotros los creyentes a veces nos enfocamos bastante en las cosas externas, ¿verdad? Nos enfocamos a veces en que un hermano o una hermana de repente cumpla con todas las actividades de la iglesia, cumpla con esto y lo otro, pero a veces las personas podemos cumplir exteriormente con horarios, con disposiciones de una iglesia, pero ¿qué pasa con nuestro corazón, hermanos? ¿Cree usted que sirve de algo cumplir exteriormente con las cosas, pero por dentro tener un corazón que odia a alguien más? ¿Por dentro tener un corazón que es capaz de maltratar a alguien más? ¿Verdad que no es consistente? Pues para la ley, esa persona ¿cómo estaba? Estaba bien, porque los fariseos y los escribas y los maestros de la ley decían, está cumpliendo con los ritos. Pero para Jesús, ¿cómo estaba esa persona? Estaba mal. Porque la ley de Cristo, ¿hacia dónde va? Hacia el corazón, ¿verdad? Porque del corazón provienen todas las cosas. Hablamos de eso, ¿verdad? Hablamos de que la ley, hablamos de que el no estar ya bajo la ley para los creyentes no significa tener una licencia para poder pecar. Eso lo dice Pablo. Recuerda las palabras del apóstol Pablo en Romanos capítulo 6. Dice, pecaremos para que la gracia abunde. ¿Cuál es la respuesta de Pablo? En ninguna manera. Y lo dice en más de una ocasión ahí en ese capítulo. La gracia no es una licencia para pecar, la gracia es la libertad que el Señor nos da
para que voluntariamente, por amor, en respuesta a la obra del Espíritu Santo en nosotros, nos sometamos al Señor. Y ya no vivamos más para el pecado, sino que vivamos para agradar a aquel que nos salvó. Bueno, todo eso fue lo que vimos la vez anterior, ¿verdad? Solo se lo recuerdo para, yo sé que al transcurrir más de una semana quizás, o al menos al transcurrir unos 2 o 3 días se nos olvida, pero no está mal recordarlo. El día de hoy vamos a avanzar y vamos a cubrir, no son todos los fracasos que Israel tuvo, pero sí vamos a intentar ver los principales fracasos de Israel y los juicios de Dios en la dispensación de la ley. Usted sabe que cada dispensación tiene nuevas revelaciones, nuevos mandatos de Dios, nuevas responsabilidades que Dios le da al hombre. Dios está probando la fe, la fidelidad del hombre, y de repente, o bueno, más bien en todas las dispensaciones el hombre se ha caracterizado por no pasar la prueba. Y como no pasa esa prueba y le falla a Dios, Dios tiene que mandar juicios. Pues vamos a hablar el día de hoy de algunos de estos fracasos que Israel como nación entera tuvo delante del Señor. Abra su Biblia en el libro de Éxodo capítulo 32. Éxodo capítulo 32. Sabe que Israel, a pesar de haberse comprometido con Dios a obedecer toda la ley, porque así respondió Israel, ¿verdad? Todo lo que Jehová ha dicho, todo haremos. A pesar de haber creído que podían cumplir con toda la ley, sabe que Israel tenía una característica, que fácilmente se olvidaba del pacto y de su Dios. Fácilmente, hermanos. Ni siquiera tenían que pasar años, ¿sabe?, para que se les olvidara lo que habían prometido a Dios, para que se les olvidara las condiciones del pacto. No tenían que pasar 10 años. A veces es normal que a uno, de repente, una promesa, al pasar unos 5 o 6 años, se le olvida a uno, ¿verdad? Por X o Y razón. Pero Israel no necesitaba años para olvidarse. ¿Sabe cuánto necesitaba Israel para olvidarse de Dios y de su pacto? Un par de días. Unos cuantos días necesitaba Israel para olvidarse del pacto de su Dios. Y ahí en Éxodo 32, vea, si quiere vamos a leerlo, porque vamos a ver unos cuantos pasajes. Vamos a leer versículos del 1 al 6. ¿Lo tiene? Éxodo 32, versículos del 1 al 6. Dice la palabra del Señor, dice así: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte. Mire, Dios le había hablado a Moisés, ¿verdad? Moisés estaba con Dios allá, Dios estaba dándole los mandamientos a Moisés. ¿Y qué hizo el pueblo? Se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, mire, ¿qué le dijeron a Aarón? Vamos a interceder por Moisés porque está representándonos delante de Dios y acordando con Dios el pacto que hemos aceptado. No, ¿qué le dice? Levántate, haznos. ¿Qué le piden a Aarón? Dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, ¿qué dice ahí el pueblo? No sabemos qué le haya acontecido, ¿sabe? El hombre no tenía ni 40 días todavía de estar ahí. Y dice, bueno, no sabemos qué le ha pasado. Versículo 2, mire cómo responde el líder Aarón, que estaba ahí a cargo. ¿Qué dice? Y Aarón les dijo, no, hermanos, piensen bien lo que están haciendo, ¿verdad? ¿Cómo se ocupan, hermanos, que de repente nos corrijan, ¿verdad? Y nos digan, hermano, lo que usted está haciendo está mal y eso no está bien, ¿verdad? Pero de repente actuamos como Aarón, ¿verdad? ¿Qué dice Aarón? Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas y traédmelos. Y ya va a ver para qué, ¿verdad? Entonces todo el pueblo, mire qué obediente, apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos. ¿Y qué hace Aarón? Y les dio forma ¿de qué? Y le dio forma con buril. Un buril, hermano, es como un cincel, ¿verdad? Una herramienta que se ocupa para esculpir. ¿Qué hizo? E hizo de ello, ¿el qué? Un becerro de fundición. Entonces dijeron, mire qué hizo Israel como nación ahí ya, como pueblo. ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué dicen? Estos
son tus dioses. Dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón, mire qué se le ocurre al hermano Aarón, ¿verdad? Edificó un altar delante del becerro y pregonó Aarón y dijo: mañana será fiesta a Jehová. Vamos a consagrar esto pagano, lo vamos a hacer como que es para el Dios verdadero. Versículo 6. Y al día siguiente, mire el pueblo, ¿verdad?, que nunca llegaba temprano al culto, ¿qué hizo esa vez? Madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó ¿a qué? A regocijarse. Uno de los fracasos de Israel. Ni siquiera se había terminado Dios de hablar con Moisés allí en el monte Sinaí, ¿verdad? Acuérdense que Moisés sube en varias ocasiones al monte, ¿verdad? Pero estaba todavía en esa parte de que Dios seguía revelándole a Moisés sus mandamientos y todo eso. No había ni pasado, hermanos, quizás ni 2 meses, cuando Israel ya se había aburrido de esperar y le dice ahí al ministro Aarón, ¿verdad? Haznos un becerro. Nosotros queremos algo palpable, algo que podamos ver y que podamos seguir. Ese Dios que no lo vemos, ¿verdad? Aunque sabe que Dios se les manifestaba a ellos como columna de nube en el día y como columna de fuego de noche, ¿verdad?, guiándolos. Pero ellos querían algo físico, algo tangible. Y recuerda usted cuál era uno de los dioses falsos que adoraban por allá en Egipto. Había un dios en forma de toro, ¿verdad? Un dios Apis por ahí. Pues ellos se recordaban de esos dioses falsos y dijeron: queremos un Dios al que podamos ver, al que podamos manipular, al que podamos tener nosotros aquí y celebrarlo. Y el mismo Israel, que en el capítulo 19 ha dicho: todo lo que Jehová dijo vamos a cumplir, ¿qué está haciendo hoy? Ya les había dicho Dios sus mandamientos, al menos la parte de la ley moral, ¿verdad? La ley moral Dios ya se las había dado, les había dicho. Uno de los mandamientos decía: ¿a quién era el único que tenían que adorar ellos? A Jehová Dios. ¿Tenían que hacerse ellos imagen y semejanza de lo que estaba en el cielo? No, ¿verdad? Dios ya les había dicho, y son las primeras cosas que Israel está violentando aquí en esta ocasión. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? ¿Cuánto tiempo ocupó Israel para olvidarse de su promesa? Unos cuantos días, hermanos. Ni 2 meses para que se les olvidara. Mire, usted puede seguir leyendo el resto de la historia ahí del capítulo 32 que acabamos de leer, y ahí dice, hermanos, que Dios sabe qué iba a hacer Dios con el pueblo, porque Dios sabía, aunque Dios estaba con Moisés, ¿verdad? Dios estaba también ahí en el pueblo, porque Dios es omnisciente. Dios sabía lo que estaba pasando ahí. ¿Sabe qué le propuso Dios a Moisés que iba a hacer? Le dijo: voy a acabar a este pueblo y voy a levantar una descendencia de ti, pero a estos, tus amigos, tus paisanos, me los voy a acabar. ¿Y tenía Dios el derecho de hacerlo? Bueno, sí, Dios es el dueño de todo, tiene derecho Él puede decidir sobre la vida de los seres humanos, pero también legalmente ellos ya habían aceptado un pacto. Recuerda qué le dijo Dios en el pacto allá en Deuteronomio 28. ¿Qué le dijo Dios? Si ustedes me obedecen, que iba a venir sobre Israel un montón de bendiciones, ¿verdad? Y cosas grandes, ¿verdad?, que Dios les promete a Israel. Pero Dios les dijo: si ustedes desobedecen, ¿qué les iba a venir? Exactamente todo lo contrario, hermanos. Todo lo contrario. Y usted sabe cuál es la paga del pecado, la paga de violentar los estatutos de Dios. ¿Cuál es? Es la muerte. Dios los iba a matar, Dios iba a destruirse a Israel ahí. Pero ahí viene la labor de Moisés como un intercesor. Le estoy resumiendo, ¿verdad? Moisés habla con Dios y le dice: no, Señor, no lo hagas, Señor. Mira, los egipcios van a decir que los sacaste para irlos a matar ahí en el desierto. Y logra Moisés interceder. Interceder es hablar a favor de alguien más, ¿sabe? Moisés estaba hablando a favor de sus compatriotas porque los amaba. Moisés tenía amor para con su pueblo, aunque a veces le colmaron la paciencia, ¿verdad? Y le dice: mira, Señor, no lo hagas. Entonces Dios le dice: bueno, está bien, no lo voy a hacer. Y Moisés tiene que tomar una decisión ahí. ¿Sabe qué hace Moisés? Moisés manda a los varones que quieran obedecer a Dios y quieran seguir a Dios, que maten a todos aquellos que participaron en esa celebración.
Y los que se levantaron ahí fueron principalmente los de la tribu de Leví. Y los de Leví, ¿sabe qué hicieron? Se acabaron en ese día aproximadamente a unos 3,000 hombres. Vea versículo 28, siempre del capítulo 32, dice así: y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como ¿cuántos? Como 3,000 hombres. Porque la paga del pecado, ¿qué es? Es la muerte. A veces la gente, los incrédulos dicen, que Dios más cruel, va, que Dios aquí. No, es que Dios tiene el derecho de legislar de esa manera. El pueblo le ha dicho, si aceptamos, Señor, ¿dónde firmamos, verdad? Aquí firmamos porque nosotros podemos cumplir tus mandamientos. Y ahora Dios les está demostrando, ustedes no pueden. Por mucha presunción que tengan de que pueden satisfacer mis demandas, les estoy demostrando que no pueden, les dice. Y ese día fue un día de muerte, ¿sabe? Murieron alrededor de unos 3,000 hombres. ¿Qué pasó aquí, hermanos? Mire, Israel prometió y fácilmente se le olvidó su promesa. ¿No es cierto que lo mismo sucede a veces con nosotros? Yo no sé cuántas veces usted le ha prometido a Dios, de repente, ¿verdad? Dios lo saca a uno de alguna cosa. Y usted le dice, Señor, te prometo, ¿verdad? Que esta vez, Señor, voy a hacer tal cosa. Y te prometo, Señor, que no sé qué. No le voy a pedir que levante la mano. Pero ¿cuántas veces no han pasado ni 2 días y usted ya volvió a cometer la misma falta? A veces nosotros somos buenos para señalar a Israel en su incredulidad, ¿verdad? Y aquellos que nos la queremos llevar, ¿verdad? De santurrones y no sé qué, decimos, qué pueblo más incrédulo, ¿verdad? Y hablamos, ¿verdad? Y los condenamos y los censuramos. Pero si nos evaluamos nosotros, hermanos, ¿sabe que Israel es la muestra del comportamiento de todos los seres humanos? Dios toma una nación y la toma como muestra. La toma como muestra para señalar la naturaleza incapaz del hombre. Lo mismo que Israel hizo de olvidarse de Dios fácilmente, es lo mismo que nosotros, lo que nosotros a veces hacemos, hermano. A veces se nos olvida los compromisos que nosotros hacemos para con Dios, al igual que como Israel, ¿sabe? Lo que ellos hicieron es exactamente lo que usted y yo hubiésemos hecho. Aunque usted diga que no, hermano, yo hubiera esperado a Moisés, ¿verdad? Yo hubiera hecho vigilia, hermano, todos los días, orando al Señor, ¿verdad? Para que el Señor baje a Moisés con bien. Mentira, hermano. Mentiras. Esa es la naturaleza del ser humano. La naturaleza caída nuestra es así, mire. Porque el ser humano por sí mismo, debido a esa condición de pecado, no puede satisfacer las demandas de un Dios perfecto. Por eso necesitamos nosotros un Salvador. Dios está demostrando un fracaso de Israel. No han pasado mucho tiempo, Israel ya violentó. Por lo menos los primeros 3 o 4 mandamientos están violentados ahí. Y son mandamientos que van en relación de Dios. Sabe que fueron capaces de llegar a atribuirle el rescate de Egipto a un objeto, a un becerro. Dijeron, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Imagínense qué ofensa para con Dios. Un fracaso de Israel, ¿no es cierto? Ahora, avancemos. ¿Sabe qué otra cosa pasó con este pueblo? Este pueblo fue un pueblo incrédulo. Busque en el libro de Números, capítulo 13. Israel fue un pueblo incrédulo, un pueblo que no confió en la promesa de Dios de darles la tierra. No confiaron ellos en que Dios les iba a dar la tierra que les había prometido. Y esa promesa venía desde su patriarca Abraham, ¿sabe? Es una promesa que Dios les ha ido manteniendo a ellos. Dios se las había dicho. En los capítulo 13, versículos del 26 al 33, le voy a resumir lo que se narra ahí. Lo que ha pasado ahí es que han enviado a unos espías antes de llegar a la tierra de Canaán. Han seleccionado a unos hombres de ahí, de entre los hijos de Israel, los príncipes de Israel, para que vayan y vean la tierra y lleven un informe de regreso, ¿verdad? Y vean lo que Dios era capaz de hacer en ese lugar, y vean cómo era ese lugar y pudieran animar al pueblo, ¿verdad? Al hecho de obedecer a Dios, de creerle a Dios. Pero ¿sabe qué hicieron la mayoría de estos espías con su informe?
Usted sabe, ¿verdad?, que había un grupo de 10 y había un grupo minoritario de 2 personas, que eran Josué y Caleb. ¿Qué dijeron los primeros 10 espías? ¿Recuerda? Dijeron: estamos perdidos aquí, ¿verdad? Aquí esto aquí nos van a aplastar como langostas. Estos hombres son altos, nos van a destruir. Esto es imposible. Miren, mejor ya desistamos de este plan, ¿verdad? No vayamos a Canaán porque nos van a acabar. No vamos a poder enfrentarlos. Eso dijo la mayoría, un grupo de 10 personas. Pero aparecieron 2, Josué y Caleb, que fueron en contra de lo que de ese informe que habían dado los otros 10 espías. ¿Sabes qué dijeron Josué y Caleb? Usted que ha leído la historia. Ellos dijeron: porque más podremos nosotros que ellos, porque Dios está con nosotros. Es cierto que ahí hay ciudades fortificadas, es cierto que hay más gente de guerra y todo eso, pero el Dios que tenemos es más grande que cualquier dificultad que podríamos encontrar ahí en Canaán. ¿Y sabe qué hizo el pueblo de Israel? ¿A quién le creyó? ¿A los 10 espías o a los otros 2 que dijeron que sí podían? Le creyeron a la mayoría, hermanos. A veces, hermanos, y esa es una de las razones, a veces dicen, nosotros pensamos, ¿verdad?, que a veces en la iglesia la mayoría es la que tiene la razón, pero no necesariamente, hermanos. En muchos casos aquí en la Biblia se ve que a veces la mayoría está equivocada. A veces la mayoría puede aceptar cosas que Dios no ha dicho, la mayoría puede dejarse guiar por sus propias pasiones y estar equivocada, y de repente una minoría sí le cree a Dios, ¿verdad? No necesariamente porque la mayor cantidad de personas estén de acuerdo quiere decir que eso es la voluntad de Dios. Aquí Dios estaba de acuerdo ¿con quién? ¿Con los 10 espías o con los 2? Con esos 2, con Josué y Caleb. Vea ahora el capítulo 14, versículo del 1 al 4, eso sí lo vamos a leer. Capítulo 14, versículos del 1 al 4, para que vea lo que hizo el pueblo. Entonces toda la congregación gritó de alegría, ¿no? Y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, ¿verdad? Ay, pobrecitos nosotros, ¿verdad? Y se quejaron ¿contra quién? Contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud. Mire la multitud, ¿qué es lo que le está diciendo ahora a los líderes aquí? A Moisés y a Aarón le dice: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres, nuestros niños sean por presa? ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Versículo 4, y decían el uno al otro, miren, designemos un capitán y ¿qué hagamos? Decían, volvamos a Egipto. ¿Cómo ve la incredulidad de este pueblo usted? Mire, le voy a recordar algo. Este mismo pueblo, el que está hablando, el que está diciendo esas palabras en contra de Dios, porque aquí, aunque estén atacando en primer lugar a Moisés y a Aarón, al final están atacando a Dios, están renegando de Dios, están ofendiendo a Dios. Pero este mismo pueblo fue el mismo pueblo que presenció las 10 plagas de Egipto, ¿sabe? Presenció cómo Dios hizo esas señales en contra de los egipcios y presenció cómo Dios los libró a ellos, hermano. Cómo Dios permitió preservar esa tierra donde vivía Israel, esa región que fue protegida por Dios de la mayoría de plagas. Yo creería que fue protegida de todas las plagas. Dios los preservó, ellos lo vieron con sus ojos, ¿sabe? Este mismo pueblo fue el pueblo que caminó en seco. Fue el pueblo que vio las dos paredes de agua a su derecha y a su izquierda y caminaron en seco en medio del mar. Fue el mismo pueblo, ¿sabe? Fue el mismo pueblo que podía ver de día a esa nube que los guiaba, a esa columna de nube, y es el mismo pueblo que podía ver de noche a esa columna de fuego que los guiaba. Es el mismo pueblo que probó el maná, el pan del cielo, el pan que venía del cielo. Es el mismo pueblo que recibió comida de parte de Dios, recibió agua de parte de Dios en el desierto. Ese pueblo que ha vivido todas esas grandes maravillas, todas las bondades de Dios, milagros extraordinarios. Ahora, ante el informe de estos 10 espías, ¿qué dice? Estamos perdidos.
Ay, pobrecito nosotros, ay, allá me hubiera quedado, ¿verdad? Vámonos de regreso, allá estábamos mejor allá en Egipto, ¿verdad? Aunque usted sabe que había influencia de extranjeros, porque salieron algunos que no eran israelitas y andaban con ellos y sirvieron de tropiezo. Pero quitemos a esos extranjeros, ¿verdad? Que también ejercían cierta influencia. Este es el corazón del hombre, el que se está revelando por medio de Israel. Israel es la muestra, hermano. Es lo que le expliqué la vez pasada. Si usted imagínese que usted quiere evaluar si todo un río está contaminado. Usted tiene que venir y probar gota por gota del agua para ver si está contaminada. No, hermano, ¿qué es lo que hacen los químicos? ¿Qué es lo que hace la gente que realiza estas pruebas? Agarra un tubito de ensayo, toma un poquito del agua y ese poquito de agua es capaz de decir el estado de todo el agua que está en esa región, ¿no es cierto? Usted necesita una muestra. La muestra refleja la condición de ese todo que es Israel. Israel es la muestra de Dios para el ser humano. Dios está mostrando nuestra naturaleza por medio de Israel. Por medio de Israel. ¿Sabe que Israel una y otra vez dudó de la veracidad de Dios? Hermano, y eso es terrible, ¿sabe? A Dios le ofende el pecado, sí, porque su naturaleza es santa, ¿verdad? Y Dios no puede tolerar el pecado. Él no habita en el pecado. Dios es santo, 3 veces santo. Es inaccesible en esa parte de su santidad, ¿verdad? Solamente por medio de Cristo podemos nosotros acercarnos a Él. Pero si hay algo que a Dios ofende, más que cualquier cosa, me atrevería a decir yo, es un corazón incrédulo. Ya sabía. Una de las razones por la que, no recuerdo exactamente la región, hubo una región en tiempos de Jesús donde Jesús no pudo hacer muchos milagros. ¿Sabe por qué no pudo hacer muchos milagros en esa región? Por la incredulidad de ellos. Él seguía siendo todopoderoso, Él seguía teniendo todo el poder, pero algo que a Dios ofende y que Dios detesta es un corazón incrédulo, un corazón que duda de lo que Él ya ha dicho. ¿Y qué está haciendo Israel, hermanos? ¿Qué está haciendo Israel? Le pregunto ahí. ¿Qué había prometido Dios con esa tierra? Que se las iba a dar, ¿no es cierto? Venía desde Abraham, hermanos, y eso es algo que se venía repitiendo. Dios les había dado esa tierra. Dios ya les había dicho, la tierra es de ustedes. Israel estaba dudando, ¿sabe? Ahora le pregunto, ¿nos parecemos nosotros a Israel? No, hermano, yo soy una mujer de fe, dicen las hermanas. Ay, yo soy un hombre de fe. Bueno, hermano, si usted se quiere engañar usted solo, usted se quiere engañar usted sola, ¿verdad? Siga diciendo eso, ¿verdad? Pero esta es la naturaleza nuestra. Se lo pruebo, se lo compruebo. ¿Cuántas veces Dios le ha librado a usted en el pasado de cosas que usted no podía salir por usted mismo? ¿Cuántas veces Dios ha hecho grandes señales en su vida, en la vida de su familia, en la vida de sus hijos, en cosas que usted ya no tenía el control, que usted dice, ya no puedo salir de aquí? Y Dios milagrosamente ha obrado, a veces no necesariamente como nosotros deseamos que Él lo haga, pero Dios ha actuado y ha demostrado que Él ha tenido el control. Y si vemos hacia el pasado, hermanos, nosotros podemos ver cómo Dios nos ha provisto, cómo Dios ha cuidado de nosotros, cómo Dios nos ha dado lo que necesitamos, cómo Dios ha estado con nosotros en medio del dolor. Pero cuando nos enfrentamos a las situaciones donde la fe se tiene que poner en práctica, hacemos lo que hace Israel. ¿Qué es lo que hace Israel? Dudar de la veracidad de Dios. ¿Cuántos de nosotros nos llamamos creyentes y de repente, no levante la mano, pero hemos llegado hasta dudar que Dios nos ame? Porque vemos la situación y decimos, no, quizás Dios a mí no me ama, ¿verdad? Porque a mí me está lloviendo sobre mojado, a mí tengo esta enfermedad, a mi familiar le está pasando esto y no sé qué hacer, ¿verdad? Ay, y estoy solo. Y empezamos a dudar de lo que Dios nos ha prometido, hermano. ¿Qué está haciendo Israel ahí? Dudando de la palabra de Dios. ¿Qué hacemos nosotros muchas veces? Dudar de la palabra de Dios.
¿Sabe que si nosotros no dudáramos de la palabra de Dios, nos libráramos de un montón de enfermedades? ¿Sabe? Montón de enfermedades ya no fueran parte de nuestro cuerpo si tan solamente aprendiéramos a confiar en el Señor. Y yo no se lo estoy diciendo porque yo le digo, hermano, yo sí confío en el Señor. No, hermano, a mí me cuesta. A mí a veces yo tengo que obligarme y decirme, bueno, pero si Dios me ha ayudado, pero si ha pasado tanto tiempo en esta situación y Dios ha provisto y todo esto, ¿por qué voy a seguir dudando? ¿Por qué voy a desconfiar de la palabra del Señor? Dios no ha prometido abundancia, Dios no ha prometido grandes cosas, ¿verdad?, para sus hijos aquí en la tierra, pero sí ha prometido una cosa, hermano, y es estar con nosotros en medio de las pruebas, ¿no es cierto? Israel está dudando del Señor. Y lo que a Dios le ofende en gran manera es que usted le diga a él mentiroso. ¿Sabe qué le está diciendo Israel a Dios? Mentiroso. ¿No ve eso usted ahí en el texto? Mentiroso le están diciendo porque Dios ya lo dijo. Esa tierra es de ustedes. Pero Israel está dudando. Israel es la representación nuestra, hermano. O sea, a veces nosotros, yo no sé cómo es que leemos los pasajes, pero este pueblo más incrédulo. No, hermano, fíjese que quizás en algún momento yo pude pensar eso, pero ahora digo yo, me quedo callado y digo, entiendo a Israel, ¿verdad? No apruebo lo que Israel hace. No doy el ancho delante del Señor en esa parte. Israel le falló a Dios. Mire, yo le pudiera seguir citando más. No voy a mencionarle todos los pasajes, pero solo le voy a seguir diciendo algunos, ¿sabe? Todavía llegaron ellos a Canaán con Josué. Conquistaron Canaán, ¿sabe? Lograron establecerse ahí. Ya había pasado ya varios años ya. Pero ahora ahí, cuando ya están en la tierra prometida, sabe que también dudaron. Vea en el libro de Jueces, capítulo 2. Busque conmigo ahí en su Biblia, Josué, Jueces, ¿verdad? El contexto es, hermanos, ellos ya han entrado a la tierra prometida, ya están allí en la tierra prometida. Y ahora Moisés ya murió, ¿verdad? Porque Moisés no logró entrar por algo que Dios determinó, ¿verdad? Dios le dijo, solo la vas a ver. Me compadezco de Moisés en el sentido de que su gran proyecto solo lo pudo ver, no pudo entrar, pero Dios es soberano, ¿verdad? Y más grande que esa ciudad es el lugar donde está Moisés ahora con el Señor. Pero se quedó Josué. Ahora Josué ha muerto, Josué está muriendo ahí. Vea, versículos del 2, vamos a leer, del capítulo 2, versículo del 7 al 15. Lo leemos, dice así: y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Versículo 8. ¿Qué ha pasado ahí? Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. ¿Cuál fue esa generación? Los menores de 20 años que lograron entrar a Canaán, porque por la incredulidad sabe que Dios mandó un castigo y dijo, los que tengan de 20 años para arriba, por incrédulos, no van a entrar. Y murieron, a excepción de Josué y Caleb, que fueron los que dijeron, sí, Dios puede ayudarnos, sí, Dios nos va a dar esa tierra. Pero dice aquí que toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y aquí hay algo que si usted es mamá, si usted es papá, debería de señalar y subrayar en su Biblia. Dice ahí, y se levantó después de ellos otra generación. Mire qué característica tiene esta nueva generación que está viviendo ahí. ¿Qué dice? Que no conocía a quién, a Jehová. ¿Y qué más? Ni la obra que él había hecho por Israel. Mire, no puedo evitar hacer un comentario ahí, aunque no es el tema, pero la palabra de Dios de repente nos saca ahí y nos dice, aquí está, mira, aquí está lo que tenés que enseñar, lo que tenés que decir. Me voy a salir un poquito del tema, pero el tema es la incredulidad, ¿verdad? Ellos se olvidaron de la palabra de Dios, pero dice ahí que se levantó una generación después de la generación que vio las maravillas de Dios, la generación que había visto la gran obra que Dios había hecho por ellos, ¿verdad? Y esa generación ya no conocía a Jehová.
¿Qué puede aprender usted ahí como padre o madre de familia? Mire, la Biblia nos enseña ahí la importancia de que usted como mamá o papá se esfuerce por transmitir un modelo de vida de fe en sus hijos. Le pregunto a usted que tiene hijos, cuando usted muera, ¿se van a mantener sus hijos en el camino de la verdad? No, hermano, ahí somos campeones, ¿verdad? Esa es decisión personal, hermano. La cosa es entre Dios y ellos, ¿verdad? Ahí yo no tengo nada que ver, hermano. Eso es cosa de Dios con ellos. Sí es cierto, eso es la relación con Dios, es una relación personal. No se puede heredar la fe, aunque allá en el Nuevo Testamento dice que Timoteo, ¿verdad?, en cierta medida heredó la fe, pero no es que él heredó la salvación, sino que heredó ese modelo que vio en su mamá, que vio en su abuela, ¿verdad? Ese modelo de fe, de la importancia que era Dios para ellas, lo heredó. Heredó esa fe y dijo, bueno, ese Dios de mi abuela, el Dios de mi mamá, ese Dios va a ser mi Dios. Pero cuando usted muera, hermano o hermana, ¿cree que sus hijos se van a mantener en el camino de la verdad? Si tomamos como parámetro el modelo de fe que usted les está dando a ellos. No, hermano, no es culpa mía, ¿verdad? Ahí se va a estar. ¿A quién le va a pedir cuentas Dios? Si usted es el hombre de la casa, el principal responsable es el hombre. Pero si de repente usted es la única ahí que le toca patalear y ver cómo hace con sus hijos, la responsable es usted. ¿Por qué se perdió esto? No hubo un relevo generacional ahí. Y nosotros hablamos, la iglesia, hermano, ahí los hermanos no entrenan a nadie, ¿verdad? Los hermanos no sé qué, y esos pastores y esos ancianos, ¿verdad? Y hablamos, pero el problema es la labor que están haciendo los padres con el modelo de fe que le están dando a sus hijos. Yo me atrevería a decir que algunos de aquí, ¿verdad? Y no es que les esté profetizando, ¿verdad? Si usted se muere, la dinastía de creyentes en su familia se acabó. Porque sus hijos quizás vienen porque usted los obliga, si es que usted viene, ¿verdad? Si es que usted medio les enseña que para usted la Biblia es importante, si usted es que medio les enseña que para usted Dios es importante. Dice, y esto es algo, a mí me duele leer esto en Jueces. Se levantó una generación de ¿qué dice? Que no conocía a Jehová. ¿Por qué no lo conocía? Porque en la casa no hicieron el trabajo. Piensa, hermano, a veces usted se enfoca más en su ministerio, usted se enfoca más en sus cosas, ¿verdad? Y la labor que usted tiene que estar haciendo con sus hijos, con sus hijas, no lo hace. Y el responsable no es el pastor, el responsable no es el maestro de escuela dominical. Sabe que a mí una vez una hermana me dijo, mire, yo lo que usted les enseña ahí de nada sirve, me dijo, que esa clase de no sé qué. Y yo solo me puse a reír, ¿verdad? Porque uno no puede contestar al necio conforme a su necedad, ¿sabe? A veces es mejor quedarse callado. Y solo le dije, bueno, quizás, hermana, le digo, pero yo solo lo tengo 1 hora, hermana, aquí el domingo. Usted lo tiene el resto de horas en su casa. El comportamiento de su hijo es el reflejo de lo que usted está haciendo con él. No le eche la culpa al maestro, hermano. A reclamar en la escuela, ¿verdad? Que mire mi hijo que no se queda. No, hermano, la labor es suya. Si usted se muere, en muchos casos, quizás aquí, la dinastía de creyentes se acabó ahí. Porque no hay un legado que usted esté impactando en la vida de sus hijos. Sigamos leyendo. Versículo 11, ese era el comentario, ¿verdad? Ese era un anuncio, ese era aprovechándolo, ¿verdad? Y se lo digo porque es válido hacerlo. Versículo 11. Después los hijos de Israel, mire qué hizo Israel después de que los líderes, los que creían en el Señor, se murieron. Hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Y a quién van a servir ahora? A los Baales. Mire, esto duele. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, para hacerse de otra religión, ¿verdad? Hacerse de la luz del mundo, hacerse de los adventistas, hacerse católicos, hacerse ateo. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses y los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales, ¿qué hizo Israel? Adoraron y provocaron a ira a Jehová. Dios es celoso y Dios tiene un celo santo. Dios cela a sus hijos. Ustedes me están provocando a ira, dice.
y yo tengo toda la potestad de acabármelos a ustedes. Y una de las razones por la que Israel históricamente ha sufrido tanto, usted vea la historia, deje de lado si quiere la parte de lo que dice la Biblia, que es historia y es verdad, pero vea la historia secular, ¿cuánto ha sufrido Israel? ¿Por qué ha sufrido Israel? Es que son torcidos, hermanos, salieron con mala suerte, ¿verdad? No, hermanos, es la consecuencia natural de la desobediencia y del pecado, de un pacto que Dios hizo con ellos. Es la consecuencia natural. Versículo 13. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Imagínense a su descendencia haciendo eso. A sus hijos, hermano, hermana, haciendo eso. Qué fracaso para un padre. Versículo 14. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová. Y mire, aquí a veces uno dice, hermano, mire, yo no veo ni una en mi vida, ¿verdad? Y que tanto que me pasa. Vea lo que dice aquí. El cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor. Y no pudieron hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba con ellos, dice. Estaba contra ellos para bien, para mal, como Jehová había dicho. Eso es un pacto, Dios ya lo había dicho, ¿no es cierto? Y como Jehová se lo había jurado. Recuerde que el pacto era condicional. Aquí Israel está sufriendo las consecuencias de su pecado, descritas en Deuteronomio capítulo 28, versículos del 15 en adelante. Este patrón de abandonar a Dios y su palabra, sabe que no solo se vivió en la época de los jueces, o sea, no solo se vivió después de haber entrado a la tierra prometida. Ese fue un patrón que se mantuvo vigente en la mayoría de reyes que vinieron, porque después se establecieron los reyes, los primeros 3 reyes como nación unida y el resto de reyes como nación separada, que había el reino del norte que eran 10 tribus y el reino del sur que eran 2 tribus, era Judá y Benjamín. Ese patrón de olvidarse de Dios, de olvidarse de su palabra, de ir en pos de otros dioses, de hacer todo lo contrario a lo que Dios había dicho, es un patrón que se repite en la vida de los reyes de Israel. Y no lo vamos a ver, ¿verdad? Porque tendríamos que ver todos los reyes de Israel, ¿sabe? Después de la división del reino con el hijo de Salomón, bueno, hablemos de historia rápidamente. Primer rey de Israel, Saúl. Segundo rey de Israel, David, conforme al corazón de Jehová. ¿Quién heredó el reino de David? Salomón. Salomón se desvió del camino, ¿verdad? Salomón es un creyente, sí. Salomón va a estar en el cielo, sí. Pero Salomón se dejó influenciar por sus mujeres y empezó a meter una gran idolatría ahí en esa nación. De repente se levanta un hijo insensato de Salomón por ahí y dice, si mi papá los presionaba un poquito, ¿verdad? Yo sí me los voy a acabar con impuestos y no sé, y habló mal al pueblo y el reino se le parte. Después del hijo de Salomón llamado Roboán, el reino de Israel como nación unida se divide. 2 tribus se quedaron con Roboán, que es el hijo de Salomón, que son Judá y Benjamín. Por eso al reino se le va a llamar Judá, se le llama Judá, aunque esté Judá y Benjamín. Y a las otras 10 tribus se les va a llamar Israel, de ahí en adelante. Pero todos los reyes que vinieron ahí, de ahí en adelante, la mayoría fueron malos. La mayoría hicieron perversidades. La mayoría provocaron a ir a Dios. Sabe que en época de algunos reyes, aún en Judá, que era donde se había preservado más, por decirlo así, porque era la línea mesiánica, ¿sabe qué pasaba con los rollos, con la palabra del Señor? Estaban perdidos. De repente un rey por allá los encuentra, ¿verdad? Y no tenía sueño y de repente, y se da cuenta que han ofendido a Dios por tantas cosas, ¿verdad? Y empieza a hacer reformas. Unos cuantos reformadores buenos del lado de Judá hubieron, sí, pero la mayoría fueron reyes malos. Reyes que se descarriaron del Señor, se apartaron del Señor. Ahora, yo pudiera seguirle mencionando, ¿verdad? Ejemplos de reyes. No los vamos a ver, ¿verdad? Pero usted puede leer allá en el libro de Segundo de Reyes, puede seguir leyendo esas historias. Todos los reyes, la tendencia de Israel fue esa, a olvidarse de Dios, apartarse de Dios, dejar la palabra de Dios de lado. ¿Hay más fracasos de Israel? Sí, pero yo voy a terminar mencionándole el fracaso más grande que tuvo Israel.
El fracaso más grande de Israel no fue ir a consultar a una pitonisa, no fue caer en alguna práctica de este y de este otro tipo, que pudiéramos pensar nosotros, ay, qué grave eso, ¿verdad?, delante de Dios. Sí, es cierto, es grave delante de Dios, pero el fracaso más grande de Israel lo encontramos en el Evangelio de Juan capítulo 19. Busque San Juan capítulo 19. Versículos del 12 al 16. ¿Lo tiene? Si no, preste atención cuando lo estemos leyendo. Dice San Juan capítulo 19, versículos del 12 al 16. El fracaso más grande de Israel fue este, hermanos. Vea, dice ahí: desde entonces procuraba Pilato soltarle. ¿A quién? A Jesús. Pero los judíos, esta nación con la que Dios ha hecho un pacto, esta nación con la que Dios tiene un trato, y Dios está, históricamente ha venido desde Moisés, ¿verdad? Bueno, desde Abraham viene Dios levantando esta nación, la establece, la lleva, hubieron reyes, pasaron eso, fueron conquistados, están bajo el dominio de Roma, por eso Pilato tiene poder para legislar sobre ellos. ¿Qué dijo esta nación? Diciendo: si a este sueltas, o sea, si sueltas a este Jesús, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos, mire lo que les propone Pilato: he aquí vuestro rey. Le pregunto, ¿era Jesús el rey? ¿Es Jesús el rey? Sí, es el rey. Pero vea lo que dice Israel. Pero ellos gritaron, ¿qué le dijeron a Jesús? Fuera, fuera. Y no solo eso, mire, ¿qué pidieron para su rey? Crucifícale. Pilato les dijo: a vuestro rey he de crucificar. Respondieron los principales sacerdotes, mire qué dice ahí, yo lo tengo marcado en mi Biblia, dice: no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. El fracaso más grande de Israel en esta dispensación fue haber rechazado y crucificado a su Mesías, a su Salvador, a su Rey. En el Evangelio de Mateo leemos que también Pilato, siguiendo la tradición de que dice que para esas fiestas se acostumbraba a soltar a un preso, habían dos que estaban ahí seleccionados, pero uno era el Señor Jesús y el otro era un criminal acusado de muerte, de sedición, un criminal llamado Barrabás. Y Pilato les dice, porque era la tradición, ¿a quién quieren que le suelte? ¿A este Jesús que dice ser su rey, o a este criminal llamado Barrabás? ¿A quién escogieron? Dígalo, ¿a quién escogieron? A Barrabás. ¿A quién hubiera escogido usted? Si usted dice que a Jesús, usted es un mentiroso. Es un mentiroso. Porque Israel está reflejando la naturaleza del ser humano. Por nosotros mismos, hermanos, no hubiéramos escogido a Jesús. Ninguno de los que estamos aquí, por nuestra inteligencia, por lo que sea, ¿verdad?, hubiéramos dicho, yo elijo a Jesús. No, hermano, usted no ha elegido a Jesús. Jesús lo ha elegido a usted para ser salvo. Nosotros respondemos al llamado de Dios. No somos nosotros buscándole, porque yo escuché a alguien alguna vez, ¿verdad?, y quizás con toda la buena intención dijo, yo si hubiera estado ahí, yo hubiera sido el único que hubiera dicho Jesús, Jesús, Jesús. Mentira, hermano. A veces nosotros tenemos un falso concepto de bondad nuestra, ¿verdad? Y no reconocemos que si nosotros tenemos la salvación, no es porque seamos buenos, porque tengamos una buena moralidad, porque nos inculcaron valores. Es cierto, usted me dice, vimos la influencia de los padres sobre los hijos, sí, ¿verdad? Y es responsabilidad de los padres, sí, y todo eso. Pero al final,
quien produce en nosotros el hecho de responder al llamado de Dios es Dios mismo, por medio del Espíritu Santo. Ellos escogieron a Barrabás. Hay algunas religiones, ¿verdad?, que culpan a los judíos de la muerte de Jesús. Los culpables de la muerte de Jesús somos nosotros, hermanos, también. Ahí estábamos representados con Israel. Somos culpables de esa muerte. Somos culpables. Ahora termino con esto. Me voy a dirigir a usted que nos acompaña en esta mañana. No cometa el mismo error que cometió Israel, de rechazar a su Mesías, a su Salvador. En esta mañana Jesús se le presenta a usted como su única esperanza de salvación. Y usted decide, o cree en Jesús o lo rechaza. No hay algo intermedio, ¿verdad? Es o creo en Jesús y creo que Él es Dios y creo que lo que Él hizo es cierto y creo que su sangre y su muerte, su resurrección es suficiente para salvarme, sin más ni menos. Si usted cree eso, usted va a poder recibir la vida eterna. Pero si usted no lo cree, usted automáticamente está rechazando a Jesús y está cometiendo el error más grande de su vida, tal cual lo cometió Israel, que fue decirle no a su Mesías. Vamos a orar.